En un rincón apartado de las montañas, donde el viento canta entre los árboles y el cielo parece más cerquita, vive don Manuel. Es un hombre mayor, con el rostro lleno de arrugas, que cuentan historias de una vida de superación e inocencia, pero sus ojos transmiten una paz serena, como quien ha aprendido a confiar plenamente en Dios. Cada mañana, al salir de su casita de adobe, se detiene un instante, respira hondo y agradece a Cristo por un día más, en un gesto sencillo de oración que transforma todo. Aunque vive solo, rodeado apenas por sus gallinas y el silencio del campo, nunca se siente abandonado, pues ha descubierto que Dios siempre está presente en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Al alimentar a sus animales o al barrer su pequeño patio de tierra, eleva su corazón en oración silenciosa, como lo hacía Samuel, aquel niño que escuchaba la voz de Dios en medio de la noche, demostrando que hasta en la infancia la fe puede ser profunda. Su vida, humilde y sencilla, está marcada por una fe constante que no necesita de grandes palabras, sino que se manifiesta en cada acción de bondad y compasión. Don Manuel ha aprendido que la esperanza no se basa en las riquezas materiales, sino en la certeza de que Dios cuida de sus hijos, como cuidó de Daniel cuando fue arrojado a la cueva de los leones. Por eso, aunque falte el pan, nunca le falta la confianza en la providencia divina. Cada día, al mirar el horizonte que se pierde en las montañas, don Manuel recuerda que la vida es un milagro, un regalo de Dios. Él sabe que, como el maná que descendía del cielo para alimentar al pueblo de Israel, la bondad y la pureza son dones que se renuevan con cada amanecer. Por eso, su corazón permanece abierto a la caridad, siempre dispuesto a compartir lo poco que tiene con quien lo necesite. Y es precisamente esta disposición, esta fe silenciosa y transformadora, la que prepara el escenario para el siguiente capítulo de su historia, donde un simple gesto de compasión se convertirá en el inicio de un milagro que cambiará no solo su vida, sino la de todo el pueblo. Así como Noé construyó un arca sin ver lluvia y Samuel obedeció a Dios cuando aún era un niño, don Manuel vive cada día aferrado a la esperanza, aun cuando no ve señales inmediatas de cambio. Su fe es como una semilla sembrada en tierra seca que espera pacientemente el momento en que Dios hará brotar la vida. Esta esperanza silenciosa se refleja en sus actos de compasión y bondad, que realiza sin esperar nada a cambio. Un día, mientras preparaba con esmero sus últimos tamales, aquellos que quedaban en su despensa casi vacía, escuchó un golpecito en la puerta. Al abrir, encontró a una niña pequeña, de rostro sucio y mirada triste, que le pidió un poco de comida. Don Manuel, sin dudarlo, entregó lo que tenía, conmovido por la pureza e inocencia de aquella infancia golpeada por la pobreza. En ese instante, su oración se hizo acto y su fe se transformó en caridad. Este gesto, aparentemente sencillo, fue mucho más que una ayuda momentánea. Fue un acto de profunda compasión y superación. Don Manuel entendió que al compartir estaba confiando su propia vida a la bondad y a la providencia de Dios, como cuando la viuda de Sarepta ofreció lo último que tenía al profeta Elías, y por su fe vivió un milagro de transformación. Así, su pequeña acción se convirtió en una gran lección de esperanza. Para quienes lo observaban, podía parecer una locura. ¿Cómo ofrecer lo último que se tiene cuando no se sabe si habrá más? Pero don Manuel sabía, como Cristo enseñó, que hay más dicha en dar que en recibir. Hechos 20:35. Con cada tamal que entregó a la niña, sembró una semilla de bondad, confiando en que Dios, en su infinita misericordia, multiplicaría los frutos de su fe. Y así, sin saberlo aún, aquel día don Manuel había abierto la puerta a un milagro extraordinario. Un milagro de providencia que transformaría no solo su vida, sino también la de toda la comunidad que lo rodeaba. Al despertar a la mañana siguiente,
Don Manuel se dirigió, como siempre, a su humilde despensa, esperando encontrarla tan vacía como la había dejado. Pero, para su asombro, allí estaban montones de maíz, frijoles y hasta nuevos ingredientes que no recordaba haber tenido. Sus ojos se llenaron de lágrimas al comprender que había sido testigo de un milagro, como aquel de la multiplicación de los panes y los peces realizado por Cristo frente a miles de personas. La fe que había sembrado con pureza y compasión había dado fruto, pero don Manuel no pensó ni por un instante en guardar todo aquello solo para sí. Con el corazón rebosante de esperanza y gratitud, salió de su casa y comenzó a repartir los alimentos entre los más necesitados del pueblo. Recordaba bien la historia del maná en el desierto, que cada día caía del cielo para alimentar al pueblo de Israel, enseñándoles que debían confiar en Dios y compartir con bondad. Él deseaba ser ese instrumento de caridad en su propia comunidad. Los días pasaron y el milagro se repetía. La despensa, que antes se encontraba vacía, cada mañana aparecía llena de provisiones. Era como si el aceite de la viuda de Sarepta, que nunca se acababa, hubiese descendido sobre su hogar. Cada mañana, al abrir la alacena, don Manuel elevaba una oración de agradecimiento, reconociendo la transformación que Dios estaba realizando en su vida y en la de su pueblo. Su ejemplo silencioso de superación, fe y compasión comenzó a inspirar a otros. Las madres solteras, los ancianos, los niños que antes sufrían de hambre, todos encontraban en don Manuel no solo alimento, sino esperanza viva. A través de su bondad y generosidad, el pueblo empezó a ver que la verdadera riqueza no se mide por lo que se posee, sino por la pureza con la que se ofrece a los demás lo que se tiene. Y mientras el pueblo se nutría física y espiritualmente de esta bendición inesperada, surgían también sentimientos contradictorios en algunos corazones. Así, la historia se prepara para el siguiente capítulo, donde la reacción de la comunidad revelará los desafíos que trae consigo cada milagro. Como en muchas historias de la Biblia, donde la bondad provoca admiración en unos y envidia en otros, el milagro en la vida de don Manuel no pasó desapercibido en la comunidad. Algunos vecinos, al ver la despensa multiplicarse día tras día, se sintieron profundamente tocados. Vieron en su fe y compasión un testimonio vivo de la presencia de Dios. Pero, tristemente, no todos reaccionaron con la misma pureza de corazón y esperanza. Entre los que se dejaron dominar por la envidia estaba Doña Pura, una mujer conocida por su carácter duro y su falta de compasión. Movida por el egoísmo y la sospecha, comenzó a sembrar dudas en el pueblo. ¿Y si don Manuel hace brujería? ¿Y si ese milagro no es de Dios? Su corazón, lejos de abrirse a la transformación, se cerró como el de aquellos que en tiempos de Cristo rechazaron los milagros por miedo a perder su posición. La semilla de la duda pronto creció, contaminando a otros. Un grupo, liderado por Doña Pura, tomó una decisión egoísta. Irrumpieron en la casa de don Manuel, saqueando su despensa en busca de respuestas, pero impulsados por la codicia más que por la necesidad. En un instante, lo que había sido un lugar de oración, bondad y caridad, se convirtió en escenario de despojo y violencia. Expulsado injustamente de su hogar, don Manuel no levantó la voz ni buscó venganza. Como Esteban, el primer mártir cristiano, que oró por sus verdugos mientras era apedreado, él se arrodilló en oración, pidiendo a Dios que perdonara a quienes lo habían traicionado. Su fe, nuevamente, se reveló como una fuente de superación, esperanza y compasión, enseñando que el perdón es la más alta expresión de amor. Y así, mientras don Manuel partía con el corazón limpio y confiado en Cristo, el pueblo, aunque creía haber ganado algo, no imaginaba que acababa de perder mucho más que unos sacos de maíz. Se había roto, sin saberlo, el vínculo sagrado que les unía a Dios. Pero la historia aún no termina.
Al contrario, está a punto de mostrar cómo incluso las caídas más profundas pueden ser el comienzo de una poderosa transformación espiritual. Poco después del saqueo, la alegría que algunos sintieron por haber llenado sus alacenas se tornó en angustia. El maíz que habían robado comenzó a pudrirse, la harina se llenó de gusanos y la poca agua que quedaba en el pueblo se volvió amarga. Como en la historia del pueblo de Israel, cuando murmuraron contra Dios en el desierto, la comunidad experimentó las consecuencias de su falta de fe y compasión. La bendición que antes los sostenía ahora parecía haberse esfumado. El sol abrasador no daba tregua, las cosechas fracasaban y la sequía, antes contenida, regresó con fuerza, secando los riachuelos que alimentaban la vida en el valle. Pronto, la esperanza que había florecido gracias a la bondad y la oración de don Manuel se marchitó, dejando en su lugar el peso de la culpa y el dolor. La comunidad entendió que no solo había tomado comida, sino que había quebrado un vínculo sagrado con Dios. Los niños, antes alimentados y sonrientes, ahora lloraban de hambre. Las madres, desesperadas, comenzaron a darse cuenta de que el milagro no residía en los alimentos, sino en la fe y la pureza con que don Manuel los había compartido. Su ejemplo de caridad era lo que sostenía espiritualmente al pueblo, y al arrancarlo de sus vidas, se alejaron también de la fuente de la esperanza y la transformación. Algunos ancianos, recordando la compasión con la que don Manuel siempre los ayudaba, comenzaron a murmurar: «Hemos cometido un grave error». Como el hijo pródigo, que tras haberlo malgastado todo, reconoce su pecado y anhela volver al abrazo de su padre, el pueblo empezó a sentir en su corazón el deseo de regresar, de pedir perdón, de restaurar lo que se había perdido. Y así, con el alma quebrada, la comunidad comenzó a buscar un camino de regreso a la gracia. Una senda difícil, pero iluminada por la fe y la esperanza de que, tal vez, don Manuel aún los recibiría con compasión y bondad, como lo hizo siempre. El siguiente paso sería decisivo para su transformación. Con el corazón lleno de remordimiento, los vecinos comenzaron a buscar a don Manuel, quien se había refugiado en una cabaña apartada, entregado a la oración y a la esperanza en Dios. Como aquel padre amoroso de la parábola del hijo pródigo, don Manuel los recibió sin reproches, con los brazos abiertos y una sonrisa serena. Su compasión, forjada en la pureza de su fe, les mostró que el perdón es un don que transforma vidas. A quienes se acercaron con lágrimas en los ojos, don Manuel les habló sobre la importancia de la oración sincera y humilde. Les recordó cómo Jesús enseñó que debemos orar en lo secreto, con un corazón limpio, como los niños que confían plenamente en su Padre Celestial. Animó a las familias a reunirse cada día, a elevar oraciones de gratitud y esperanza, sembrando así una nueva transformación espiritual en el pueblo. La comunidad, movida por su ejemplo, comenzó a experimentar una auténtica conversión. Lo que antes eran hogares llenos de codicia y egoísmo, ahora se transformaban en espacios de bondad, caridad e inocencia recuperada. Los niños aprendieron a compartir, las familias reconciliadas se abrazaban, y cada oración elevaba un clamor de esperanza hacia los cielos, clamando por una nueva oportunidad. Don Manuel, con la paciencia de quien confía en los tiempos de Dios, los instruyó sobre la importancia de cultivar la compasión y la bondad en cada acción diaria. Les enseñó que incluso los pequeños gestos, como ofrecer un vaso de agua o consolar a un amigo, son oraciones vivas que tocan el corazón de Dios. Así, como Daniel en la corte de Babilonia, la comunidad aprendió a mantenerse firme en la fe, aún en medio de las pruebas. Y así, poco a poco, como la lluvia que suavemente vuelve a empapar la tierra seca, la esperanza regresó al pueblo. Pero aún faltaba un último encuentro, una revelación divina que confirmaría a don Manuel y a todos que la transformación vivida
no era solo humana, sino un verdadero milagro de Dios. Un día, mientras don Manuel barría el patio de su humilde cabaña, escuchó nuevamente aquel golpecito en la puerta. Al abrir, se encontró con la misma niña que tiempo atrás había alimentado, pero esta vez algo era distinto. Vestía de blanco radiante, su rostro emanaba pureza, y su mirada transmitía una paz celestial. Antes de que pudiera decir palabra, la niña le sonrió y le reveló que había sido enviada por Dios, como un ángel, para probar su fe y su compasión. Conmovido hasta las lágrimas, don Manuel cayó de rodillas, comprendiendo que toda su vida, marcada por la oración, la bondad y la esperanza, había sido una preparación para ese momento. Como el oro que se purifica en el fuego, su corazón había sido refinado, brillando con la pureza de quien confía plenamente en Dios. Recordó entonces a los discípulos de Emaús, quienes reconocieron a Jesús al partir el pan. Él, ahora, reconocía que había vivido un verdadero milagro. La niña, con dulzura infinita, le aseguró que su vida había sido un testimonio de transformación para toda la comunidad. Su fe silenciosa, su generosidad y su compasión habían sido las herramientas que Dios utilizó para mostrar al pueblo el camino de la superación y la esperanza. Don Manuel, que tantas veces oró en soledad, ahora comprendía que ninguna de sus oraciones había sido en vano. Este encuentro, más que una recompensa, fue una confirmación divina de que la fe, aunque a veces parezca invisible, siempre produce frutos eternos. Don Manuel entendió que, como dice la Escritura, el que siembra en lágrimas cosechará en alegría. Salmo 126:5. Y con esa certeza, su corazón se llenó de una paz aún más profunda, sabiendo que había cumplido su misión con humildad y pureza. Y así, mientras la niña se alejaba, desapareciendo suavemente entre la luz del amanecer, don Manuel quedó en pie, con la mirada al cielo y una nueva convicción. Su historia era una invitación viva para que otros también se conviertan en instrumentos de compasión y transformación. Una invitación que sigue abierta para todos nosotros. Querido amigo, esta historia nos muestra que cualquiera de nosotros puede ser un instrumento de cambio, así como lo fue don Manuel. No necesitas tener mucho, basta con un corazón dispuesto, una fe viva y una oración sincera. Cada acto de bondad, cada gesto de compasión es una semilla que siembras en la eternidad, una transformación que Dios puede multiplicar en milagros, como lo hizo con los tamales de don Manuel. Imagina que, con una simple acción, como compartir tu merienda, consolar a un amigo o ayudar en casa, puedes estar reflejando la pureza y la esperanza que Dios desea ver en el mundo. Cristo nos enseñó que el reino de los cielos pertenece a los que son como niños. Mateo 18:3. Con esa inocencia, bondad y confianza que transforman la vida y tocan el corazón de Dios. Por eso, te animo a que, como don Manuel, vivas cada día con fe, superación y oración. Que no temas ser compasivo, aunque a veces te critiquen, ni dejar de hacer el bien, aunque parezca que nadie lo nota. Recuerda, Dios ve en lo secreto y recompensa en público. Tu vida, al igual que la de don Manuel, puede ser un testimonio silencioso pero poderoso de la esperanza y la transformación que Cristo nos ofrece. Este video termina, pero la invitación permanece. Reflexiona sobre cómo puedes ser luz en tu familia, en tu escuela, con tus amigos. Cómo puedes sembrar semillas de caridad y bondad en tu día a día. Piensa en una acción concreta que puedas realizar hoy mismo y, con esa pureza de corazón, entrega tu oración a Dios. Y así, querido amigo, cerramos esta historia. Pero la tuya apenas comienza. Que tu fe crezca como la de don Manuel, que tu compasión se multiplique como sus tamales y que tu esperanza ilumine a quienes te rodean. Vamos juntos en esta aventura de transformación y amor que Dios nos invita a vivir.